de coordinación. Es la primera vez que tenemos aquí con nosotros en INDECAC al maestro. Usted indíqueme si gusta que iniciemos o damos 5 minutos. Como usted indique, no tengo ningún problema. Equipo de INDECAC, ¿quién me está apoyando en sistema técnico? Por el TikTok. Te preguntaba en... Nadie, ¿ya tenemos todo listo para iniciar? Perfecto, maestro. Pues ya estamos transmitiendo en vivo. Si gusta, podemos dar inicio. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. También aquellos que nos ven a través del Facebook Live. El día de hoy estamos con el maestro Daniel Moisés Alcacio Guerrero, que va a impartir una clase especial sobre contratos internacionales, donde se abordarán temas como la introducción a los contratos internacionales, ámbito de aplicación y disposiciones generales, formación del contrato, compraventa de mercancías y modalidades de pago internacional. De forma previa, me voy a permitir leer un poco de su currícula para que puedan conocerlo un poquito más. Dentro de su formación cuenta con licenciatura en Derecho, especialidad en Notaría Pública, maestría en Derecho Notarial y Registral. También actualmente se encuentra cursando el doctorado en Derecho Público. Dentro de su experiencia laboral ha tenido cargos como auxiliar de auditorías en la Presidencia Municipal de León, Dirección General de Obra Pública, secretario ejecutivo en la Presidencia Municipal de Purísima del Rincón, profesionista en perfiles y descripción de puestos, jefe de área vista oficiosa y establecimientos en la Presidencia Municipal de León, Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental. Dentro de su formación docente, a nivel licenciatura, ha sido docente de la materia en Derecho Corporativo por el Instituto Corporativo Cultural Eliseo Tecnológico Americano Francés, docente de la materia de Derecho Internacional Público, también de la materia de instituciones jurídicas. Y bueno, nos gustaría que usted nos diera una breve introducción sobre usted, por favor. Muchas gracias, Valeria. Un gusto saludarle a toda la comunidad universitaria de este Instituto de Estudios y Capacitación Jurídica. Agradecer a todas las autoridades que me brindaron este espacio para poder dar esta clase especial que hoy nos enaltece el poder impartir esta clase de manera virtual, ya con todo lo que pasó de la pandemia. Creo que nos adaptamos a una nueva modalidad, entonces pues hay que aprovecharnos de ella para poderlo llevar a cabo y sacarle el mejor de los beneficios. Pues prácticamente es lo que usted ya comentó, más que nada, por ahí nada más agregar unos pequeños diplomados en juicios de la realidad familiar con perspectiva en derechos humanos por la Universidad Iberoamericana, perdón, un diplomado en argumentación y teoría de la prueba y un diplomado en teología por parte de la Universidad del Valle de Atemajac, mejor conocido como UNIVA. En la parte profesional, pues como ya lo escucharon, he estado más bien en el sector público, mayormente en distintas áreas de la administración pública municipal. Soy oriundo de aquí de la ciudad de León, Guanajuato, y pues con toda la disposición de poder resolver dudas, hacer comentarios adicionales, de retroalimentar estas disciplinas que tenemos en el derecho, las distintas modalidades que tenemos dentro del derecho. Y bueno, no sé si podamos continuar con la sesión. Usted me indica, licenciada. Sí, claro, podemos dar inicio y le comento que vamos a estar transmitiendo en Facebook. Solo
una parte de la sesión. Muy bien. Para esta sesión me permití hacer una pequeña presentación para poder tener una guía de lo que más o menos vamos a estar tocando en el transcurso del día de hoy. No sé si se vea, me confirman, por favor. Sí, ya se visualiza. Muchas gracias. Bueno, pues aquí ya prácticamente lo que estuvieron mencionando acerca de su servidor en la parte formacional, en la parte académica, tienen mis datos, cualquier situación al respecto estoy a sus órdenes. Y dentro de los ejes temáticos que vamos a estar analizando el día de hoy, lo vamos a dividir en cinco ejes. El primero de ellos, voy a permitirme dar lectura, es la introducción a los contratos internacionales. Vamos a estar analizando lo que es la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional, las convenciones complementarias, Convención sobre contratos de compraventa internacional de mercancías en el derecho mexicano, la Convención sobre Derecho Autónomo, y el derecho nacional como una rama supletoria de la Convención. En el eje temático 2 vamos a estar analizando el ámbito de aplicación y disposiciones generales. Entre ellas está la interpretación de la Convención, las formas de interpretación, disposiciones generales y formas del contrato. Como número 3, eje temático 3, tenemos lo que es la formación del contrato, lo que es la oferta, el concepto de la oferta, características, ejemplo de la oferta en el contrato internacional. Tenemos también lo que es la aceptación, igualmente concepto, características y ejemplos de la aceptación en el contrato internacional. Como eje 4 tenemos lo que es la compraventa de mercancías. Como 4.2 tenemos las obligaciones del vendedor, derechos y acciones del comprador en caso de incumplimiento, obligaciones del comprador y derechos y acciones del vendedor en caso de incumplimiento. Y como eje temático 5 tenemos las modalidades de pago internacional, entre ellas encontramos lo que es pago anticipado, transferencia anticipada, cobranza documentaria y carta de crédito. Y antes de continuar, sí, sí me gustaría escucharlos, más que nada para saber dónde estamos situados, qué entienden ustedes por contrato internacional, a quién le gustaría participar, o qué se entiende por contrato internacional. Todos pueden prender su micrófono o también pueden escribir en el chat. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo soy la licenciada Sandra García. Mire, yo entiendo por contratos, bueno, cuando fui a la licenciatura nos dijeron que era un acuerdo de voluntades y en algún momento en la materia administrativa nos hablaron, por ejemplo, si una persona se dedica a hacer chocolate artesanal y lo quiere vender a otro país, quiero pensar que ahí es donde entra el contrato internacional, donde va a haber un comercio, bueno, en este caso un comercio, donde hay una compra-venta. ¿Es así? ¿Algo así más o menos? Sí, de hecho hasta ya le agregó un valor de forma interpretativa, que más adelante lo vamos a estar analizando en interpretación de la convención. Una de las formas de la interpretación, usted acaba de dar un punto muy clave, el chocolate artesanal. Para todos los países será chocolate artesanal. Bueno, no lo sé, pero aquí en México, como es la cuna del cacao, ya es algo que se comercializa internacionalmente. Así es. De entrada, el chocolate es una mercancía, sí. Artesanal, en México tal vez puede ser artesanal. Existen normas que puedan certificar el chocolate, en efecto, pero de forma internacional habrá países que lo acepten o que en sus normas también certifiquen al chocolate como artesanal. Es lo que vamos a estar analizando
en el transcurso de esta sesión, pero le agradezco mucho su participación. En efecto, el contrato es un acuerdo de voluntades y pues aplica directamente ya en el ámbito internacional. Las voluntades, ¿quién van a ser? Pues un particular de un país con el particular de otro país. Entonces, sí, le agradezco mucho la intervención. Ahí vamos a estar tocando algunos puntos a detalle, pero en esencia sí es este rubro lo que vamos a estar analizando el día de hoy. No sé si alguien tenga algún otro comentario al respecto. Muchas gracias, licenciada. Con gusto. Bien, el contrato internacional, cuando nos situamos en el acto jurídico, ¿cuál podría ser el acto jurídico? Pues en efecto lo que es meramente el contrato. Ya lo mencionaba su compañera, la licenciada, es un acuerdo de voluntades, sí. ¿En qué rama del derecho clasificamos la materia de los contratos? ¿Alguien me puede mencionar? ¿En el derecho privado? En el derecho privado, muy particularmente en el derecho civil, y el derecho civil forma parte de una rama del derecho privado. Por lo tanto, esta materia, que es contratos internacionales, pues evidentemente es de carácter privado y por lo tanto su regulación se especifica en el derecho internacional privado. Ya tenemos lo que es el acto jurídico. Ahora vamos a entender lo que es la parte internacional. Aquí en el sistema jurídico mexicano tenemos lo que es la Constitución, las leyes generales, las leyes federales, las leyes de las entidades federativas y las reglamentaciones en cada uno de los ayuntamientos. Todo eso se compone de un sistema jurídico, además de los tribunales en donde vamos a estar recurriendo cada uno de los conflictos legales en esta materia, dependiendo del caso. Pero en materia internacional, lo que es una convención será igual a lo que es un tratado, les pregunto. No, ¿Por qué? porque en una convención participan diferentes países donde van a hacer una exposición de de los temas y cada uno va a aportar sus reglas o sus dinámicas y en un tratado no. Solamente, inclusive pueden nada más participar 2 países o sí más países, pero ya hay una regla específica de a lo que se van a someter. Así es, muchas gracias, excelente respuesta. Nada más complementando un poco, el tratado puede ser bilateral, o usualmente es bilateral, y la convención es de forma sistemática, ya está codificado. ¿Qué quiere decir codificado? Que contiene una serie de artículos que me van a estar regulando una materia en particular. En este ejercicio, lo que vamos a analizar no es el tratado, es la convención, toda vez que la convención, vuelvo a repetir, se consiste o se lleva a cabo en un sistema codificado, articulado de disposiciones que van a estar regulando ¿qué? La materia de la compraventa. Un ejemplo de tratado, como lo mencionaba su compañera, es el Tratado Libre de Comercio de América del Norte. ¿Cuáles países son los que están involucrados en este tratado? 3 es Canadá, Estados Unidos y México. Perfecto. Ya es limitativo, el tratado ya es usualmente entre 3 países y se van a tocar puntos específicos, pero solamente para regular estos 3 países. En las convenciones y en esta materia aplica a todos aquellos países o estados, como lo marca la convención que más adelante lo vamos a analizar,
Aproximadamente son 171 estados que están suscritos en este tratado. Hay algunos que se encuentran que no forman parte, sí, también lo vamos a estar analizando, pero la convención sí engloba a más estados, más países, para que se celebre y se lleve a cabo un sistema codificado, articulado, de disposiciones en materia específica, muy particularmente la materia de la compraventa. Muy bien, continuando con la presentación, ya entrando en materia, tenemos lo que es, una vez aclarado lo que es un tratado y una convención, en materia de compraventa, tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías. En esta convención, como les mencionaba hace un momento, tenemos un sistema codificado, articulado de la convención, que va a ser las veces de un código en materia nacional. Es decir, esta convención, si lo queremos comparar con el sistema jurídico mexicano, puede hacer las veces de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y que esta convención en materia internacional se prestaría a hacer las veces de un Código Nacional, vuelvo a repetir, de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, ya entrando propiamente en lo que es la convención, dice el artículo primero, la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. Estados, entiéndase que son países. Así se lo denomina la convención, pero no nos quedemos con la idea de que estados, al menos aquí en el territorio nacional, son las 32 entidades federativas, sino que estados en el carácter internacional se refiere a países. Y tenemos por aquí un inciso A que refiere cuando esos estados sean estados contratantes. Pero aquí lanzo la pregunta y bueno, también está a su vez la respuesta. ¿Cómo sé que un estado es contratante? Bueno, en esta convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías es sinónimo de la Convención de Viena de 1980. Para no dar el título tan largo de lo que es la convención en materia de compraventa, y si quieren resumirlo de una forma más simplificada y más sencilla, la Convención de Viena de 1980 es prácticamente lo mismo, si no es que es el mismo documento, y cuenta con todos los países que son parte y que son objeto y materia, como se los mencionaba en un inicio, del derecho internacional privado. Hay dos convenciones, aquí hago un pequeño paréntesis. En 1969 se celebra una primera convención de Viena en la que se suscriben todas las figuras jurídicas en materia internacional para que los países sean compatibles con cada una de sus constituciones y legislaciones, y si están de acuerdo puedan o se hayan adherido a esta convención, pero en esta Convención de Viena de 1980, que es prácticamente la Convención de las Naciones Unidas en materia de compraventa, pues es la ratificación para poder perfeccionar el acto jurídico, que es ¿cuál? La compraventa como tal. Entonces, nada más ahí como un punto importante, si en algún momento dado los que quieren especializarse en derecho corporativo, que es muy enfocado esta materia al derecho corporativo, y me preguntan qué diferencia hay entre la Convención sobre la compraventa de mercaderías y la Convención de Viena de 1980, en esencia es lo mismo. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? No, maestro, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ahora
Existen países que no forman parte de la Convención de Viena y por lo tanto no son materia del derecho internacional privado. Tenemos por aquí algunos países, se los menciono de forma muy general. Reino Unido, pues prácticamente Reino Unido es porque existe una falta de interés empresarial en apoyarla y hay preocupaciones de que Londres pues pierda su ventaja como centro de arbitraje y litigio internacional si adopta un derecho uniforme que compita con el derecho inglés. En la India, principalmente por la percepción, de que la convención no es un tratado exhaustivo, es decir, faltan elementos para este país y que puedan atacar sus figuras jurídicas, y pues también la falta de familiaridad con su lenguaje y conceptos legales. Esta falta de familiaridad y lenguaje también forma parte de una interpretación, más adelante lo vamos a estar analizando, pero que es muy importante en materia de contratos internacionales. Y Sudáfrica y Nigeria, pues simplemente no ratificaron, como lo mencioné hace unos momentos, la Convención de Viena de 1969, que es prácticamente el documento naciente donde se suscriben todos los países para poder llevar a cabo la compraventa de mercaderías. En 1980, pues estos dos países no se presentaron, dijeron, pues cuando tomaron el pase de lista, pues prácticamente no asistieron para que se llevara a cabo su ratificación. Por lo tanto, son países que no pertenecen a esta convención de 1980. Bien, continuando con el inciso B de este artículo primero de la convención, cuando las normas del derecho internacional privado prevean de la ley de un Estado contratante. Aquí pongo un ejemplo. México en el año 2009 despenalizó la posesión de pequeñas cantidades de marihuana a productos cuyo uso tiene una finalidad lúdica y recreativa. ¿Qué quiero dar a entender con este ejemplo? En materia internacional, antes del 2009, nosotros como Estado mexicano no teníamos todavía despenalizada, pues para empezar, ni lo que es la marihuana, ni los derivados que se desprenden de esta planta. Pero hay países que sí ya lo tenían despenalizado. Pudo haber supuestos en los que ese país, a través de un particular, quiso llevar a cabo una compraventa internacional con una persona aquí en México, muy probablemente sí, pero nosotros en nuestro sistema, en el derecho mexicano, todavía no teníamos que el cuerpo legal para poder sustentar nuestras actuaciones. Por lo tanto, pues no podíamos celebrar un contrato internacional hasta en tanto que en el 2009, al despenalizar, podíamos ya recurrir a una disposición general, que en este caso es la Ley General de Salud, la que me describía cuáles eran los componentes derivados de la marihuana para poder yo comercializar esta mercancía. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, comentario al respecto? No, profe, gracias. Gracias, muy bueno. Muy bien. Ahora, como punto 2 o rubro 2 dentro de este artículo primero, menciona que no se tendrá en cuenta el hecho de que las partes tengan sus establecimientos en estados diferentes cuando ello no resulte del contrato, ni de los tratos entre ellas, ni de información revelada por las partes en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración. De forma interpretativa, pues este párrafo se refiere a la irrelevancia de la nacionalidad, la cual consiste en que para la suscripción de un contrato internacional no se tendrá en cuenta la nacionalidad de las partes ni el carácter civil o comercial de ellas o del contrato. ¿Por qué? Más adelante también lo vamos a ver. Y que, pues bueno, aquí en el derecho mexicano sí tenemos particularidades para la elaboración de un contrato, pero en materia internacional no es necesario en el aspecto de la forma y por lo tanto en esta
y relevancia, como se menciona aquí en la lámina, de la nacionalidad. Entonces, de forma interpretativa, este punto 2 es lo que consiste. Pasamos al artículo 2 de esta convención. Dice que la presente convención no se aplicará a las compraventas que se conoce como una compraventa excluida. Ahorita vamos a estudiar lo que es la compraventa excluida o qué consiste la exclusión o qué quiere darse a entender con excluido. Tenemos el inciso A de mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico, salvo que el vendedor en cualquier momento antes de la celebración o en el momento de su celebración no hubiera tenido ni debiera haber tenido conocimiento de que las mercancías se compraban para ese uso. Tenemos también lo que son las subastas, también tenemos lo que son los remates judiciales. Tenemos también de valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio y dinero, los buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves, y también en materia de electricidad. Ahora bien, ¿por qué se considera excluida? Bajo el contexto de la convención, en este caso la Convención de Viena de 1980 o la Convención para la Compraventa de Mercaderías, se considera excluida cuando se centra más en la prestación de servicios, mano de obra o la fabricación a medida con materiales proporcionados por el comprador. Esto quiere decir que, a pesar de que se impliquen un intercambio de bienes, si no están cubiertos por la Convención de Viena, es decir, los que encuadren en el artículo 2 de la Convención, el contrato se regirá en las leyes nacionales de cada país. No quiere decir que no se puede llevar a cabo la compraventa. Aquí también dato importante. Pero en materia internacional y bajo la Convención no voy a poder celebrar un contrato internacional bajo esta codificación de la Convención, precisamente porque se considera una compraventa excluida, pero eso no significa que yo puedo celebrarlo desde mi legislación como país con la legislación de otro país. Nada más que cuál va a ser el problema o situación al respecto. Que la legislación de un país puede ser no igual a la legislación de otro país. Por ejemplo, la legislación, lo veíamos hace un momento, que India pues no comparte mucho los criterios de la convención, toda vez que se consideran irrelevantes o no tiene el contenido exhaustivo de la convención para poder perfeccionar un acto jurídico como tal, lo que es la compraventa. Entonces se va a recurrir a su constitución, a su legislación, va a elaborar el documento, en este caso el contrato, pero cuando lo remita o establezca sus condiciones al particular de otro país, vamos a suponer aquí en México, pues en México sí tenemos distintas disposiciones para que puedan no compartir con la compraventa internacional, y pues cuál va a ser la consecuencia de ello, pues que no se lleve a cabo el acto jurídico o la compraventa de la mercancía. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, Sí profe. a mí me gustaría que me lo volviera a explicar, por favor. Muy bien. Tenemos lo que es esta convención, la codificación, una serie de artículos que vamos a estar analizando, que ya estamos analizando, para poder elaborar lo que es la compraventa o formalizar la compraventa. Pero si yo me encuadro en cualquiera de estos supuestos del artículo 2, que como derecho mudo está consagrado como una compraventa excluida, no voy a poder celebrar este acto jurídico con la convención, pero sí voy a poder elaborar la compraventa en lo que consagra mi legislación. ¿Cuál legislación? La que tengo en mi país con o comparándola con la legislación que puede existir en otro país. Si en otro país las disposiciones son distintas, pues puede llegarse a una conciliación de disposiciones para que puedan negociar esa mercancía, pero la convención simple y llanamente va a decir, yo no tengo nada que ver con este acto jurídico,
porque el contenido de mi articulado, muy particularmente el 2, no lo tengo regulado para que tú lleves a cabo esa operación comercial. No sé si más o menos quedó claro. Gracias. Sí. Muy bien. ¿Algún otro comentario, duda? ¿Todo bien? Perfecto. Y tenemos también lo que es el tipo de exclusiones. Tenemos las exclusiones legales y las exclusiones convencionales. Tiene que ver mucho con lo que son las cláusulas. Cuando elaboramos un contrato, les pregunto en este momento a ustedes, ¿qué es lo que contiene? Pues cláusulas, ¿no? Sí, maestro. Sí, profe. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos tipos de cláusulas conocemos? ¿Ya llevaron materia de obligaciones? Sí, ¿verdad? Bueno, en materia de obligaciones, y muy particularmente dentro del contrato, conocemos dos tipos de cláusulas, las legales y las convencionales. Las cláusulas legales, ¿quién me las dicta? La ley. La ley es la que expresamente me va a decir, esto es lo que sí o sí debe de contener tu contrato. ¿Cuál sería un ejemplo? El objeto, el precio. Así es, son elementos esenciales de un contrato y que la ley lo debe prevenir y por lo tanto sí o sí debo de agregarlo en una disposición contractual. Y las cláusulas convencionales, muchas gracias compañera. Pues bien sencillo, las que no están previstas en la ley y que acuerdan las partes. Por ejemplo, la compraventa de un vehículo. La ley me debe de decir cómo debe ser el color, el modelo, el número de serie de un vehículo. No. Por lo tanto, se interpreta ¿a qué? A una cláusula convencional, porque yo lo voy a pactar con la parte, yo lo voy a visualizar, voy a analizar este vehículo y voy a decir si me conviene en cuanto al color, en cuanto al modelo, el número de serie, si es correcto. Por lo tanto, yo lo establezco como una cláusula convencional. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Igual acá, en materia internacional, tenemos las exclusiones legales, que son las que expresamente están reconocidas en el artículo 2 de la convención que acabamos de analizar, que yo convención, te voy a decir, esto no es materia de compraventa internacional para mí. Y como no es materia de compraventa, no significa que no puedas llevar a cabo un contrato. Y aquí están las exclusiones convencionales, o entran lo que son las exclusiones convencionales, que son las que establecen las partes en términos del artículo 6 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que es la Convención de Viena de 1980. Y pongo aquí entre paréntesis la libertad contractual, pero yo lo voy a definir con la parte. Si no está expresamente dicho por la convención, no voy a poder seguir las reglas de lo que dicta la propia Convención de Viena de 1980. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Alguna duda, comentario hasta aquí?
Muy bien. Continuamos. A su vez, como toda materia contractual, pues una vez celebrado el contrato de compraventa internacional, pues cuánto tiempo tengo para reclamar la mercancía en el caso de que venga defectuosa, de que no venga completa, de que no reúna las características que yo solicité desde un inicio o que me mostraron en un inicio. Y por lo tanto, también a su vez, y este es como 1.2, que son las convenciones complementarias, van a reforzar a lo que es la Convención de Viena de 1980. ¿Cuál es una de estas convenciones complementarias y la más importante? La Convención sobre la Prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías, creada en el año de 1974 y que consiste, a grandes rasgos, como un documento complementario que trata acerca de la prescripción de mercancías fijadas en el contrato internacional, toda vez que la Convención de 1980, es decir, la Convención de Viena, no regula este rubro. Si ustedes analizan el contenido codificado de esta Convención de Viena de 1980 y quieren buscar un capítulo de la prescripción, no se los va a arrojar. ¿En cuál vamos a encontrar la figura de la prescripción? En esta convención. Oiga, pero ¿en cuántos años entonces prescriben las acciones de mercaderías en un contrato de compraventa internacional? Son 4 años. Regla general, son 4 años. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, Sí, maestro. Muy bien. sí, Ahora, Sí, como estoy de 1 punto, acuerdo. gracias. Como 1.3 tenemos la Convención sobre Contratos de Compra-Venta Internacional de Mercaderías en el Derecho Mexicano. De forma particular, chicos, México adoptó la Convención de Viena en el año de 1987, pero en el derecho sabemos que para que una ley sea o surta efectos una legislación, ¿desde qué tiempo se empieza a hacer válida? ¿O desde qué momento yo tomo en cuenta esta legislación para aplicarlo en cada una de las materias y muy particularmente en materia de contratos internacionales? a partir de su publicación. Así es, a partir de su publicación o la entrada en vigor. Y en la convención que México adoptó en el 87, entró en vigor en el 89, es decir, todas las compraventas que se realizan del 89 para acá se van a regir que en base a la Convención de Viena de 1980. Oiga, pero ¿y qué pasa con los contratos internacionales que se llevaron a cabo antes del 89 y también antes del 87? ¿Qué pasa ahí, chicos? Por la convención, se rige por la convención anterior. No, no, a ver, ¿alguien más? Maestro, bueno, solo es una opinión. Podría decirse que como la ley es siempre a favor de las partes, en este caso podríamos decirse también que entonces lo que ya se había, bueno, es mi criterio, sin conocerlo, ¿no? A fondo porque voy entrando a clase, pero como ninguna ley es en efecto negativo, entonces podríamos decir que se aplicaría esta regla, podría interpretarse de esa manera. Es Claro. cuanto, salvo ¿Cómo? su mejor opinión. Sí, totalmente de acuerdo. Nada más aquí le pregunto, ¿qué principio se le llama a eso que acaba de comentar? Am, O derecho, porque se le llama también como principio y como derecho. Lo explicó, nada más falta ponerle ahí el por título. ejemplo, podría ser, pues, bueno, le digo, voy entrando a clase, pues también sería un principio conforme a derecho, ¿no?
¿Pero Bueno, a qué derecho? pues al derecho internacional, ¿no? O derecho civil internacional. Pues que Retroactividad de la ley, maestro. ese es el principio de y retroactividad de la ley, o conocido también como un derecho adquirido. Ah, ok. Gracias, maestro. ¿En qué artículo constitucional lo tenemos? En el 14. Y lo acaba de describir usted, Gabriela. No tiene que ser en perjuicio, sino en beneficio. ¿Qué existió primero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Convención de Viena? La Constitución. La Constitución. Entonces, por lo tanto, tengo que aplicar los criterios establecidos en dónde, en el derecho mexicano. ¿Sí se entendió? Sí, maestro. Sí, o sea, la retroactibilidad de la ley es para beneficio de las partes. ¿Así lo estoy Vale. entendiendo? Así es. Siempre va Gracias. a ser para beneficio de las partes. Siempre. Y más que Aquí, nada, porque en estas convenciones entran derechos humanos, lo vamos a tocar un poquito al final, pero sí al final del día recae en qué, pues en los derechos humanos. ¿Y los derechos humanos contractuales no forman parte de un derecho humano? Les pregunto. Sí, sí, sí aquí, forman. Sí, aquí entraría porque todo tratado debe de ser cumplido de buena fe. Los tratados se presumen de buena fe. Se presumen de buena fe. ¿Sí queda claro? sí, pero su cumplimiento puede ser coercitivo, no de buena fe. Su cumplimiento ya depende de cada legislación. Puede haber constituciones muy coercibles o constituciones flexibles que ponderen los derechos humanos. ¿Sí se entendió? Sí, maestro. Sí, Muy bien, Sí, maestra. muy bien, continuamos. Ahora, ¿qué consiste o qué comprende lo que es la mercadería? Mercancía o mercadería son sinónimos, viene siendo también prácticamente lo mismo. Y mercadería lo definimos como cualquier bien mueble, producto o efecto que se compra y vende entre las partes ubicadas en diferentes países, cuyo objeto es la transferencia de propiedad a cambio de un precio, regulando aspectos claves como calidad, cantidad, entrega y pago. Y los tipos de mercancías o mercaderías comunes en estos contratos internacionales pues son materias primas y energía, perdón, que consiste en petróleo, minerales y alimentos básicos. También manufacturas y tecnología como maquinaria, electrónica, textiles y automóviles. Bienes de consumo, pues alimentos procesados, ropa y juguetes. Y productos especializados como farmacéuticos, químicos, obviamente con regulaciones específicas, porque pues no vaya a ser algún producto explosivo y pues al final del día la legislación no me lo reconozca como una mercancía, sino como una bomba y que pueda yo contravenir a las disposiciones, en este caso del derecho mexicano. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, Sí, maestro. sí. Muy bien. Ahora, la convención como un derecho autónomo. ¿Qué entienden ustedes como derecho autónomo? Que el Estado en este caso puede ser partícipe de la convención, pero siempre va a resguardar su autonomía, bueno, su autonomía en el sentido de su constitución. Él va a decir sí, sí entro, pero siempre se va a respetar mi constitución. De hecho, la misma lámina te da la respuesta. Sí, Ustedes ahorita dicen, leyéndole así.
¿sí? Dice la Convención de Viena de 1980, al tratarse de un sistema codificado de estructura legal de un cuerpo contractual, el derecho le otorga la investidura de que no dependa de otros derechos, por lo que cuenta con una autonomía suficiente para una subsistencia universal. Es decir, tiene, por así decirlo, pues una personalidad jurídica, patrimonio propio no, porque no, pues no maneja dinero, quien lo maneja pues somos nosotros como particulares, pero al final del día pues subsiste, se supone o se presume que esta convención pues contiene todo el cuerpo legal para perfeccionar un contrato de compraventa internacional. Por eso se le denomina que la convención es un derecho autónomo. ¿Sí queda claro? Sí, Bien. Ahora, el derecho nacional como una rama supletoria de la convención. Al ser autónomo, dice aquí, sin embargo, al ser la Convención de Viena de 1980 un derecho autónomo, no significa que sea una norma que tenga las respuestas completas del siglo XXI. Es decir, no es estática, por lo que podemos recurrir a otras disposiciones de los países para interpretar el derecho autónomo. Una cosa es la codificación de la convención, que es un cuerpo legal, está en una ley, por así decirlo, y otra cosa la interpretación, que ¿en qué consiste? Pues en el derecho, o el derecho no se interpreta, por supuesto que sí. Sí, Entonces, de forma supletoria, si no está de forma codificada o en su estructura legal, no viene consagrado en la convención, ¿puedo yo aplicar la interpretación como parte del derecho? Sí, y aquí les cito un ejemplo. Los supuestos en los cuales recae la nulidad absoluta y la nulidad relativa e incluso la nulidad de pleno derecho. En la convención, desde su creación, es decir, en 1969, se establece, ¿saben qué? Las reglas de la nulidad. Te dice qué es la nulidad, pero no te dicen qué supuestos va a recaer la nulidad. Por lo tanto, aquí en el derecho mexicano hay reglas para aplicar la nulidad. ¿Cuándo consideramos aquí en el derecho mexicano una nulidad absoluta, chicos? cuando contiene vicios de forma o de fondo. Eso es nulidad relativa. Bien sencillo. La nulidad es el absoluta, procedimiento. ¿mande? Puede ser la nulidad absoluta, doctor, cuando justamente no se cumple el objeto, el propósito, bueno, la forma, el fondo del contrato, ¿no? Cuando hay una violación, podríamos decir, mm, desde mi interpretación, una violación al Estado de Derecho de una de las partes, ¿no? O Al violación estado, de derecho. Bueno, al es la estado mi. de derecho. ¿Y cómo se forma un estado de derecho? Sí, justo con base A la ley. a la ley, al marco de la ley, ¿no? O sea, lo que está conformado y protegido en esa esfera jurídica. Y si se está violando, pues entonces, bueno, yo interpretaría de esa manera, salvo también su mejor opinión. Esa es la respuesta. Consentimiento. Sí, sí, adelante, adelante, los escucho. ¿Alguien más? Los escucho, adelante. Pues bien sencillo, como lo comentaba su compañera hace un momento, para no hacernos tantos licuados en la cabeza, la nulidad absoluta es cuando va en contra de una ley prohibitiva. Así de sencillo. Ejemplo, ¿puedo yo comercializar órganos? No,
No, No, No. porque no está es regulado, ilícito. está Es, fuera de la... está fuera de la norma. La Ley General de Salud lo tiene de forma prohibitiva y al hacer este tipo de comercialización, ¿qué procede? La nulidad absoluta. ¿Sí quedó claro? Sí, La nulidad relativa, lo comentaba también su compañera, no reúne de los elementos de validez del acto jurídico. ¿Cuáles son? O se aparecen unos elementos de vicio del consentimiento, podrían ser que el error, dolo, mala fe, Mala fe, sí, algún vicio o laguna del marco normativo. o la propia falta de formalidad del También, acto. sí, falta de formalidad o del capítulo de justo los contratos, algún vicio de mala fe, dolo, error, formalidad, algún vicio del consentimiento. Así es. ¿Y la nulidad de pleno derecho? ¿Cuándo creen que proceda la nulidad de pleno derecho? ¿Hay personalidad? No. Creo tenerlo con un ejemplo, profe. Es cuando no, yo quiero vender algo, pero no es no es de mi propiedad. ¿Es así? Lo estoy dudando, pero ujú, creo que es la idea. Por ahí va. Podría Por ser ahí va. cuando uno de la nulidad de pleno derecho sería cuando el sujeto que debiera ser, valga la redundancia, sujeto de ese pleno derecho, no cumpliera con las formalidades en cuanto a su capacidad de goce y disfrute o venta, o que no existiera el objeto en el comercio. Bueno, eso, bueno, me das como una idea. Siento que Maestro, me... Sí, pudiera ser en contrato de, por decir, vender drogas. La- por ejemplo, la explicación es nulo del pleno derecho porque el objeto es ilícito. Igual pudiera ser matrimonio entre parientes cercanos, prohibido por la ley. Nulo automáticamente porque está violando las normas de orden público. Pudiera ser. sí, sí. Mm. La nulidad de pleno derecho opera que la ley te diga que es literal, así. Es nulo de pleno derecho, tal cual, literal. Ok, Literacidad. gracias. Nada más que tal vez puede confundirse un poco con la nulidad absoluta, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre nulidad absoluta y nulidad de pleno derecho? Que en la nulidad absoluta requieres una declaración judicial y en la nulidad de pleno derecho la ley te lo dice, no necesitas una declaración judicial. Muy bien. Gracias, maestro. ¿Los demás sí quedó claro? Perfecto, maestro. Perdón, no entendí. La nulidad de pleno derecho y la nulidad absoluta, en esencia, se podría decir que es lo mismo, que va en contra de una ley prohibitiva. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que la nulidad absoluta requiere una declaración judicial, es decir, necesita interponer una demanda ante un órgano jurisdiccional para que le declare la nulidad. Pero la nulidad de pleno derecho no requiere una declaración judicial. La ley expresamente te lo dice. Ok, ya entendí. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien más? Perfecto. Siguiente. Ámbito de aplicación y disposiciones generales. ¿Qué tipo de interpretaciones puede llevar a cabo en un contrato internacional? Tenemos aquí la primera interpretación, que es una interpretación lingüística.
¿En qué consiste esta interpretación lingüística? Dice que es el análisis del significado de las palabras y frases en las normas jurídicas. Tiene como objeto resolver ambigüedades y vaguedades del lenguaje natural, buscando el sentido literal y el contexto para aplicar la ley correctamente. Un ejemplo de una interpretación lingüística es que en una cláusula podemos nosotros establecer en idioma español la palabra entrega, y la entrega, al menos aquí en un idioma español, se entiende como una potestad, mientras que en el idioma inglés, igual, establecido en una misma cláusula, la misma palabra conocida en el idioma inglés, que es delivery, se entiende como una obligación. Y por lo tanto, en esta última connotación, pues al ser más amplia, más protectora de quien va a suscribir un contrato, tanto de quien vende como de quien compra, pues se resuelve y se va a prevalecer lo que es entonces el idioma inglés para que esta palabra de entrega en el idioma inglés sea la que subsista dentro del cuerpo del clausulado. Eso consiste, a manera de ejemplo, una interpretación lingüística. ¿Sí queda claro? Entonces, maestro, en este caso sería como que el que más se adapte al cumplimiento del contrato. Así es. Si vamos a ponerlo en materia de derechos humanos, una escala de ponderación, si a mí en la entrega en el idioma español me lo refiere como una potestad, es decir, que puedo no hacerlo, y en el idioma inglés la palabra delivery se entiende como obligación, ya no como potestad, ¿cuál creen que subsista más o a cuál hay que darle ponderación? La que es Pues obligatoria, ¿no, doctor? a la de obligación, exacto. Por ejemplo, maestro, sucede ahora más o menos con el ante Telecan, ahora Temec, ¿no? De que no se ponen igual de acuerdo, por así de citarlo, de que puede existir, como este ejemplo, estas ambigüedades, ¿no? De que una parte, digo, hablando generalizadamente, pues no he leído el TEMEC y no sé sus cláusulas, pero pudiera ser este desacuerdo o falta de acuerdos por este tipo de situaciones, ¿no? Porque pues cada parte por lógica va a defender lo que mejor ellos crean que afecte su esfera jurídica de cada nación o de cada tratado o de cada contrato internacional, ¿no? Así es, por ejemplo, un instrumento que puede servir para defensa es que, ¿sabes qué, México? Tú tienes en tu diccionario de la Real Academia de la Lengua, que pues entrega, se entiende como una potestad, actualiza tu diccionario, actualízate, ponte más al día, porque estás celebrando pues un tratado, en este caso un contrato internacional. Vamos a suponer que es un contrato internacional. Pero ¿cuál es mi sustento técnico, mi instrumento para poder demostrar que en una interpretación lingüística mi definición pesa más que la tuya? Pues bien sencillo, vámonos con la definición literal de cada una de las palabras. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Muy bien. Siguiente, interpretación subjetiva. Es la comprensión personal y única de algo, basada en las emociones, experiencias, gustos, expectativas y puntos de vista del individuo. Aquí retomo un poco de lo que comentó su compañera, no sé si todavía sigue aquí, compañera, de la que decía del chocolate artesanal. Tengo aquí un ejemplo relacionado, o más Sí, o aquí menos estoy. relacionado. Léanos el ejemplo, por favor. Existe un comprador y un vendedor en el cual dentro del contrato se especifica la venta de 100 toneladas de café excelso, pero será
lo mismo excelso para el comprador como para el vendedor. Puede que para uno sea el mejor café del mundo y para el otro resulta ser un café que no cumple con las cua- calidades para que para que pueda ser así. Así es. Si yo nada más dejo que es café, pues ya no sería subjetivo, porque no le estoy dando esa exquisitez al producto. Solamente le estoy denominando café o chocolate. Bueno, pues chocolate, pues creo que todos lo conocemos en varias presentaciones y depende de cómo lo voy a comercializar, pues no creo que haya mayor problema o darle tanta subjetividad en una interpretación. Pero si le pongo yo ese valor o ese agregado como excelso, pues, pues ¿qué es excelso? Por ejemplo, usted me mencionaba, pues artesanal, pero pues a lo mejor todos tenemos una idea de lo que es artesanal, a lo mejor todos tenemos una misma connotación de lo que es artesanal. A eso se refiere esta interpretación subjetiva. Por eso cuando se elabore un contrato de compra-venta internacional, no por darle realce a mi producto y le quiera dar este valor agregado al producto, significa que me lo van a comprar sí o sí. Puede ser sujeto a una interpretación subjetiva. ¿Sí queda claro? Sí, profe. En este sentido, lo que estoy entendiendo es si yo le pongo una característica especial a mi producto, esto quiere decir, por ejemplo, en este caso del café, México tiene un café veracruzano y lo queremos exportar a Turquía. En Turquía el café tiene otra connotación. Bueno, sí, pero se toma muy expreso y aquí es diferente el veracruzano, ¿no? O sea, lo que nos está dando a entender es que la conceptualización que tenemos en México del café no va a ser la misma que en Turquía, por lo tanto, no por esto quiere decir que lo podamos comercializar mucho más caro. ¿A eso va la característica? Así es, tal cual como usted lo menciona. Sí, Gracias. tal. No, de que usted. ¿Alguien más? También se podría decir, como bien cita doctor, que es darle ese valor agregado y entonces en el contrato debiera decir en una o especificar en una de sus cláusulas las características específicas que sobresalen del resto de los granos de café, por decir de una cosecha ordinaria, por así citarlo. Así es parte del objeto. Yo te voy a mencionar en el objeto del contrato, pues, además de las toneladas que te pretendo, que quiero venderte, pues, cuáles son sus características. Te lo voy a vender suelto, te lo voy a vender en bolsas, te lo voy a vender en costales, cuál es la tonalidad que contiene el café, es parte del objeto. Pero, pues, ya estoy avisando al comprador o al posible comprador que mi propuesta viene con estas características y si es del agrado o del interés del comprador, va a aceptar lo que es la compraventa y se lleva a cabo la operación. Pero si no pongo estas características y solamente menciono que es un café excelso, vuelvo a repetir, pues si se presta a subjetividades, ya la manera en que yo interpreto lo excelso, pues puede ser distinto a lo que podamos pensar los demás. ¿Sí queda claro? Maestro, Sí, entonces la interpretación subjetiva consiste en analizar la intención real de quien creó el acto, contrato o norma más allá del sentido literal de lo que son las palabras. O sea, quiere decir que se centra en lo que realmente quiso decir o lograr la parte emisora, o no solo en lo que dice el texto. O sea, es útil cuando el texto es ambiguo, incompleto, o yo estoy entendiendo mal. no, más bien se está regresando a la lingüística. ¿Cuál es derivado de dos palabras que en esencia es prácticamente lo mismo? ¿Cuál pondero más? Ah, ok, ok. Pero en la Sí, es que me, subjetiva.
es como yo interpreto el producto, cómo yo Ajá, aprecio el producto. exacto, sí, sí. Por Es que ejemplo, ahí fue donde me quedé, no sé, como yo vengo caminando aquí, me quedé acá en lo que era la interpretación subjetiva. así es. Es como, por Ok. ejemplo, yo le digo, me voy a permitir mostrar aquí mi vaso. Le digo, le vendo este vaso lleno. Si lo alcanzan a ver, ¿verdad? Ujú, Para Sí, mí está lleno. Se lo vendo. sí, ¿Para usted sí. está lleno? Pues para mí, en lo personal, no está lleno. Pero para mí sí. Ah, ok. Eso es Sí, subjetiva. podría es ser, subjetivo. podríamos interpretar que la interpretación subjetiva es la descripción del producto que se va a vender dependiendo de las características que nosotros le asignemos para poder también tener una buena venta. Así es. ¿Cuál es mi sugerencia? Que si yo voy a vender un producto que le interesa a un comprador de otro país, primero tengo que conocer cómo es su producto para yo poderle dar ese valor agregado o esa exquisitez de mi producto para que en efecto pueda convencer a la otra parte. Ok. Pero si no conozco el contexto del comprador de aquel país y yo le quiero vender el producto como algo excelso, pero sin conocer qué es excelso para él o para ella, pues, pues me cierro, me encuadro en esta interpretación subjetiva. ¿Y queda claro? Sí, maestro, gracias. Sí, Sí, maestro. sí, gracias. Muy bien. Interpretación objetiva. Busca el significado inherente a la ley o al contrato, centrándose en la voluntad de la ley o del texto normativo y no en la intención subjetiva del legislador o de las partes. Es contrario sensu a la interpretación subjetiva. Aquí se presenta un ejemplo. Dice que en el contrato se fija como lugar de entrega el puerto principal de Acapulco, Estado de Guerrero, país México. O díganme si Acapulco en algún momento va a cambiar de residencia o va a pertenecer a otro estado. No, Pues, profe, siem- siempre va a, a pertenecer, perdón, al estado de Guerrero, ¿no? Es correcto. Y siempre va a estar en México, ¿no? También. Entonces, a eso se le conoce como una interpretación objetiva. ¿Sí queda claro? Sí. sí, profe. Interpretación histórica implica examinar el contexto, las circunstancias y la intención original de las partes en el momento de la celebración del contrato. Ejemplo, se puede agregar como cláusula, y aquí cito o abro comillas, en lo no previsto en el presente instrumento contractual, se tomará en cuenta lo contemplado en el Travaux Preparatoris. ¿Pero y qué es el Travaux Preparatoris? ¿Alguien lo ha escuchado? No, yo no. ¿No? ¿Los demás? No, Yo No, doctor, tampoco. aunque suena como como de un lingüística francesa, desconozco, pero no lo había escuchado. Ok. El Travaux Preparatoris o trabajos preparatorios se refiere a la documentación oficial de las negociaciones, discusiones, borradores y redacciones finales de un tratado internacional, utilizada como ayuda para interpretar su significado cuando el texto es ambiguo, reflejando la historia y el proceso de creación del acuerdo. Estos documentos incluyen actas de reuniones, informes, propuestas de enmiendas y notas de negociación y son fundamentales para que en el derecho internacional privado se puedan entender las intenciones detrás de un tratado. Más o menos es en esta imagen que les plasmo, pues es el documento en donde contiene a grandes rasgos los que son los trabajos preparatorios. ¿Cuántos de ustedes, los que han llevado algún contrato,
se han puesto a pensar, bueno, voy a agregar una cláusula bajo el principio de interpretación histórica, porque pues el antecedente no lo tengo propiamente contextualizado, necesito aterrizarlo bajo un momento determinado o ante algún impacto histórico donde más o menos se sitúe una referencia similar a lo que yo estoy celebrando y que lo voy a invocar dentro de mi contrato. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho alguna cláusula bajo el principio de interpretación histórica? ¿La ley lo prohíbe? ¿El derecho lo prohíbe? Pues no, no lo prohíbe. ¿Sí queda claro? Profe, Sí, de hecho, se podría decir que en cualquier contrato se hace una preparación, ¿no? Hasta un contrato convencional se tiene que investigar primero algunas características para poder plasmarlas en las cláusulas, que son los antecedentes o los generales, lo que conocemos por lo regular. Entonces, aquí en este entiendo que se determina así. Así Disculpe, es. De maestro, hecho, un ejemplo aquí, ¿cómo quedaría? un ejemplo que daría, por decirlo así, eh, en alguna sentencia, de hecho, en alguna sentencia propiamente expedida por la Corte en una materia de compraventa, pues ya me está situando un antecedente histórico y yo puedo, bajo una redacción en el cuerpo del clausulado, puedo mencionar bajo el principio de interpretación histórica, en la Corte, bajo esta sentencia, bajo este número de expediente, se situó un contrato de compraventa de esta naturaleza, mismo que en sus antecedentes se llevó a cabo y cita usted los Hay más. antecedentes. Eso puede ser un ejemplo de una interpretación histórica. ¿Por qué creen que la Corte, en el Semanario Judicial de la Federación, en cada una de las épocas, todavía le sigue registrando? Ustedes buscan un criterio de la Corte, pues les establece el registro, los antecedentes, en qué consistió, cuál fue el criterio jurídico. Nada más porque a la Corte se le ocurre o quiere dejar ahí el antecedente de cómo están los criterios o cómo interpreta la Corte los criterios jurídicos, No, ¿no? sería básico entonces en esto, en el trabajo preparatorio, ¿no? Lo hace precisamente, ¿para qué? Para que nosotros como juristas hagamos en materia de contratos, situándonos aquí en el tema de contratos, pues una interpretación histórica. Puedo yo agarrar un criterio de la Corte y poderlo aterrizar a mi caso en concreto. Y puedo yo iniciar, a veces se nos complican los contratos, híjole, es que cómo inicio, híjole, cómo agrego un antecedente. Usted puede ser un referente, toda vez que no se tiene fijo el antecedente contractual, mediante el criterio de la Corte número tal, en sus antecedentes, siempre y cuando los antecedentes puedan coincidir con mi supuesto que yo voy a llevar a cabo, puedo manejar esa redacción. ¿La ley se lo prohíbe? ¿El derecho se lo prohíbe? Pues no. No. No, al contrario, sería para reforzar más nuestro contrato, nuestro Refuerza, clausulado. le da más fuerza histórica y un peso legal o contractual. ¿Sí se entendió? Sí, maestra. Sí, 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 sí. maestro. Muy bien. Interpretación genética. Me voy a ir un poquito más rápido, ya que me quedan breves minutos para terminar la sesión.
se refiere a entender a una norma o contrato analizando su origen, causa o motivación original, es decir, los motivos por los cuales fue creada. Ejemplo, antes de establecer una cláusula en el contrato, primero se hacen las negociaciones para elaborar su redacción conforme al común acuerdo de las partes. Que a esto se le conoce como una cláusula convencional. A ver, antes de plasmarlo en el documento, pues, ¿cómo vamos a arreglarnos? ¿Cómo vamos a pactar o cuál va a ser tu obligación? ¿Cuál va a ser la mía? Antes de firmar, antes de plasmarlo en el documento. ¿Sí queda claro? Sí, Muy bien. Y de forma de disposición o a manera de disposición, en el artículo 7 de la Convención, en la interpretación de la presente Convención se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de buena fe en el comercio internacional. Número 2 de este artículo 7, la cuestión relativa a la materia que se rige por la presente convención, que no estén expresamente resueltas en ella, se dirimirán de conformidad con los principios generales en lo que se basa la presente convención o, a falta de tales principios, de conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas del derecho internacional privado. Artículo 9. Las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas, conocido normalmente como principio de pacta sunt servanda. ¿Qué quiere decir este principio? O a grandes rasgos, ¿en qué consiste este principio? Que prevalecerá la voluntad de las partes. Que se debe de cumplir con lo pactado. Lo pactado obliga. Sí, de Sí. fácil. Muy bien. Salvo pacto en contrario, se considerará que las partes han hecho tácitamente aplicable al contrato a su formación un uso del que tenían o debían haber tenido conocimiento y que en el comercio internacional sea ampliamente reconocido y regularmente observado por las partes en contrato del mismo tipo y en el tráfico mercantil de que se trate. El contrato de compraventa no tendrá que celebrarse, importantísimo, aquí se va a tener unos 5 minutos. El contrato de compraventa no tendrá que celebrarse ni probarse por escrito, ni estará sujeto a ningún otro requisito de forma. Podrá probarse por cualquier otro medio, incluso por testigos, que es la forma de los contratos en esta convención. ¿Cómo conocemos los contratos aquí en el derecho mexicano? ¿Cómo debe de constar? ¿Por escrito? por escrito, pero también oral, verbal. Nada más que si es verbal y si en un momento dado se incumple, pues hay que ir a los tribunales para interponer las acciones correspondientes. Pero en el verbal también debe de haber testigos. Muy bien. Y si hablamos de testigos, ¿qué tipo de Siempre se sabe. testigos conocemos? Pueden Pues, ser visuales físicos y de personas humanas con los sentidos para percibir el acto jurídico. también Ok, ser mayores de edad, ¿no? Que comprendan el hecho a través de sí, los sentidos, ¿no? Ajá. totalmente de acuerdo. Nada más que hay testigos en la doctrina. Conocemos dos tipos de testigos, instrumentales y de conocimiento. ¿En qué consisten los de conocimiento? Que sé y conozco a la persona. Esos son los testigos de conocimiento. Y los instrumentales, los que saben del contenido del acto. Fíjense bien, aquí en la convención dice, podrá aprobarse por cualquier otro medio, incluso por testigos. Podré usar la interpretación para aplicar cuáles pueden encuadrar en un supuesto y en otro. Puedo yo decir, tus testigos dices que participaron en el acto, pero no conocen el contenido de la celebración del contrato. Por lo tanto, no son testigos instrumentales.
son de conocimiento y puede ser ahí una tacha de testigos. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. ¿Los demás sí queda claro? ¿Podría repetir los instrumentales? Claro. Testigos instrumentales, los que conocen el contenido del acto o lo que se va a celebrar. Y los de conocimiento, que conozco a la persona. Por Muchas gracias. ejemplo, yo puedo decir, me llamo Juan Pérez Alcázar, pero cuando yo lleve a un testigo y yo le diga a la otra parte, sabes que yo soy Juan Pérez Alcázar, mi testigo, inclusive mi propio testigo, puede decirme, no, yo no te conozco como Juan Pérez Alcázar, yo te conozco como Daniel Moisés Alcacio Guerrero. Eso es un testigo de conocimiento, porque conoce a la persona. ¿Qué conoce de la persona? ¿Cómo se llama? ¿Sí queda claro? Gracias, maestro. Queda muy claro. Me Gracias. quedó súper claro y súper interesante, maestro. Con gusto. Y los instrumentales, pues, a ver, te voy a distribuir 100 equipos celulares y mi testigo lo ve, pero no entrego celulares, entrego otra cosa. ¿Qué me va a decir mi testigo? No, eso no es lo que vas a vender, no es lo que te compró la otra parte. Eso es un testigo instrumental que va a conocer del contenido del contrato o del comercio que se va a llevar a cabo. Excelente, maestro. Muy claro. ¿Algún comentario hasta aquí? Todo bien, maestro. Gracias. Eh, eh, Está claro, profe, y fíjese que cometemos mucho este tipo de errores, por ejemplo, en el ofrecimiento de los testigos, porque nos ha tocado en la praxis que en una ocasión a mí me tocó que yo quería preguntarle a los testigos sobre el contenido del documento y el secretario me dijo, no, porque no ofreciste el contenido, precisamente que testificaran con respecto al contenido del documento. Y ahora ya Así, entendí que son de conocimiento y y de contenido. Gracias. con gusto. Muy bien. ¿En México tenemos alguna figura jurídica para probar la celebración de un contrato sin que exista el documento? Sí, que es la acción pro forma. Consiste en un juicio civil para obligar a una parte a formalizar un contrato que se celebró sin llevar a cabo el mismo. Pero, ¿cómo voy a ejercitar la acción pro forma? Pues por medio de un juicio. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Sí, Muy bien. profe. Formación del contrato. Es una propuesta, el concepto de la oferta es una propuesta clara, firme y completa del vendedor que detalla mercancía, precio, condiciones de pago, con la intención de obligarse si el comprador acepta, y es crucial para evitar malos entendidos, sirviendo a menudo como base contractual, incluso sin documento formal expreso. Características de la oferta: debe de ser preciso, es decir, que debe ser lo suficientemente detallado para que el comprador entienda lo que se ofrece. Entre paréntesis pongo descripción, calidad y cantidad. Aquí en el derecho mexicano también lo conocemos comúnmente como que calidad, cantidad y ¿qué más? Y especie. Calidad, cantidad y especie.
Siguiente característica, firmeza y voluntad de obligarse. Demuestra la intención del vendedor de quedar sujeto al contrato si hay aceptación. Carácter completo incluye elementos esenciales como precio, condiciones de entrega, plazo de entrega, forma de pago y divisa. Determinación del destinatario dirigida a una o varias personas específicas o de forma general. Y el plazo de validez debe indicar el tiempo durante el cual la oferta es válida para ser aceptada. Y algunos ejemplos de la oferta en el contrato internacional. Dentro de esta característica de preciso, ¿cuál podría ser un ejemplo? Bombas hidráulicas descritas en anexo 1. La firmeza y voluntad de obligarse. Bueno, que el vendedor, aquí pongo un ejemplo, XYZ Manufacturing S.A., con domicilio en Hamburgo, Alemania, ofrece vender 500 cantidades de su modelo alfa de bombas hidráulicas descritas en el anexo 1. El comprador, ABC Importaciones S.A. de México, Ciudad de México. Un ejemplo de carácter completo es el precio unitario es de 1.500 euros por unidad, con un precio total de 750,000 euros pagados en monedas del comprador al tipo de cambio vigente a la fecha de pago. La entrega se realizará bajo el Incoterm en el puerto de Veracruz, México. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en el puerto acordado en un plazo máximo de 45 días naturales tras la confirmación de carta de crédito. Dice el artículo 14 como disposición general dentro de esta oferta que la propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias personas determinada constituirá oferta si es suficientemente precisa e indica la intención del oferente de quedar obligado en caso de aceptación. Una propuesta es suficientemente precisa si indica las mercaderías y expresa o tácitamente señala la cantidad y el precio o prevé un medio para determinarlos. Toda propuesta no dirigida a una o varias personas determinadas será considerada como una simple invitación a hacer ofertas, a menos que la persona que haga la propuesta indique claramente lo contrario. La oferta surtirá efecto cuando llegue al destinatario. La oferta, aun cuando sea irrevocable, podrá ser retirada si su retiro llega al destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta. En todos los actos jurídicos, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, nada más, no sé, le pregunto al personal de la institución si todavía puedo abarcar 5 minutitos más para terminar en estos puntos. Sí. Sí, maestro, está bien, ya concluimos, ¿no? Cuando usted termine la... Ok, muy bien. Tenemos en el acto jurídico elementos de existencia y elementos de validez. ¿Cuáles son los elementos de existencia, chicos? El objeto y el consentimiento. ¿Sí? El consentimiento, bueno, puede ser expreso y puede ser tácito. En materia internacional, la oferta hace las veces de los elementos de existencia del acto jurídico como lo conocemos en México. La oferta va a contener también, ¿qué? Elementos de existencia y elementos de ¿qué? Consentimiento. Elementos de validez, entre ellos el consentimiento. Entonces, en los elementos de existencia va a consagrarse lo que es la oferta en materia de compraventa internacional. Los elementos de existencia, bajo una analogía, es la oferta, la figura de la oferta en la compraventa internacional. Entonces, profe, ¿cuál es el elemento de validez dentro de la compraventa internacional? Ahorita lo vamos a ver. Que es la aceptación. Dice aquí, la aceptación es la declaración de voluntad expresa o tácita del destinatario de una oferta, donde manifiesta su conformidad incondicional en sus términos, perfeccionando el acuerdo y creando un vínculo legal vinculante entre partes de diferentes países.
Características de la aceptación: receptor y momento de efecto. El contrato se perfecciona cuando la aceptación llega al oferente, no cuando se emite. La retractación, que es derecho de desistimiento, puede ser retirada si la retractación llega al oferente antes o al mismo tiempo que la aceptación. Rechazo y contraoferta: una respuesta que modifica la oferta original se considera una contraoferta que el oferente original debe aceptar o a menos que la acepte sin demora. Siguiente característica: sin formalismos, que es la libertad de forma. Por eso digo que en esta aceptación va muy relacionado, al menos desde una óptica personal, con los elementos de validez de un acto jurídico. ¿Por qué? Porque la libertad de forma, aun y cuando su característica es informalismos, me está hablando de un elemento formal o que no requiere una formalidad, permitiendo la aceptación tácita o mediante acciones, aunque deba ser clara. Siguiente característica: debe tener precisión y calidad. Dada la diversidad de idiomas y culturas, la aceptación debe ser precisa para evitar malos entendidos sobre los términos del contrato. Ejemplos de la aceptación en el rubro o características de receptor o momento de efecto. Un ejemplo podría ser el correo electrónico que llega al servidor de correo de la empresa B y está disponible para ser leído en la bandeja de entrada de su director de compras el 1 de octubre. En este momento, la oferta surte efecto y es válida, y la empresa A queda obligada por ella. Un ejemplo de la característica de la retractación es que la empresa española que compra maquinaria a un proveedor alemán online, si la máquina llega defectuosa o no cumple con las especificaciones, la empresa española puede ejercer su derecho a desistir en 14 días, devolviendo la máquina y exigiendo su reembolso total, excluyendo los gastos de envío iniciales sin penalización, aunque el proveedor alemán podría no cubrir el coste de la devolución si no lo es específico, pero sí debe devolver el precio del producto en 14 días tras recibirlo. El rechazo, que puede ser a través de un escrito o de correo electrónico, por ejemplo, en un correo electrónico, el asunto es un rechazo formal de la oferta del contrato, número de referencia del contrato o la propuesta en caso de existir. Estimado, el nombre de la empresa o representante legal, espero que se encuentren muy bien por medio del presente, y en nombre de la empresa que elaboró, deseo agradecerle sinceramente la oferta de contrato se describe el objeto del producto y el tiempo de su equipo por haber dedicado a nuestra propuesta. Tras una cuidadosa consideración y análisis exhaustivo de los términos y condiciones propuestos, lamentamos informarle que hemos decidido rechazar formalmente la oferta del contrato en este momento. Sin formalismos, aun y cuando es sin formalismos, se debe de llevar una serie de pasos para que pueda reunir estas características de formalismos. Paso 1, y lo cito a manera de ejemplo: una empresa en México, el vendedor, y una tienda de comestibles en la India, comprador, negocian términos de un pedido de tequila por teléfono y a través de una serie de correos electrónicos. Paso número 2, en estos intercambios se acuerdan la cantidad, precio, fecha de entrega y las condiciones de pago, por ejemplo, mediante transferencia electrónica. Paso número 3, nunca firman un único documento formal en papel que diga contrato de compraventa internacional. La mercancía se envía, el pago se realiza y la transacción se completa con éxito. Y como precisión y calidad, a manera de clausulado, como una cláusula quinta, condiciones de pago, la compradora se obliga a pagar el precio acordado en la cláusula del presente mediante transferencia electrónica a la cuenta 1234 del Banco Patito S.A., con plaza en la ciudad de León, Guanajuato, México, con un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la fecha de la factura comercial, y contraprestación de los documentos de embarque, conocimiento de embarque, la factura comercial y certificado de origen. Compraventa de mercancías, obligaciones del vendedor, también de forma muy, muy rápida. El vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ella en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. El vendedor deberá entregar las mercancías cuando, con arreglo al contrato, se haya fijado o pueda determinarse una fecha en esa fecha, o
cuando con arreglo al contrato se haya fijado o pueda determinarse un plazo en cualquier momento de ese plazo o a menos de que las circunstancias resulten que corresponde al comprador elegir fecha o, en cualquier otro caso, dentro de un plazo razonable a partir de la celebración del contrato. El vendedor, si estuviera obligado a entregar documentos relacionados con las mercaderías, deberá entregarlos en el momento, en el lugar y en la forma fijados por el contrato. En caso de entrega anticipada de documentos, el vendedor podrá, hasta el momento fijado para la entrega, subsanar cualquier falta de conformidad de los documentos. Si el ejercicio de ese derecho no ocasiona al comprador inconvenientes ni gastos excesivos, no obstante, el comprador conservará el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a la presente convención. Derechos y acciones en caso de incumplimiento. Dice aquí, si el vendedor no cumple con cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato o a la presente convención, el comprador podrá ejercer los derechos establecidos del artículo 46 al 52 de la Convención, exigir la indemnización de daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a 77. También aquí hago una muy breve pausa. ¿En qué consiste un daño, chicos? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿En qué consiste un daño? ¿O qué es un daño? Un daño va a ser una afectación, ¿no? Y puede ser directo, indirecto o daños a terceros, ¿no? Tendrían que En, cubrirse como acá, ¿no? Como en una póliza de garantía, ¿no, profesor? así es. Bueno, a este nivel, ¿no? Sí, claro. El daño al patrimonio. Sí puedes haber una afectación al patrimonio, ¿no? Así es, en este caso, Y hablando de puede ser compra-venta de mercancías, pues es diferentes al formas. patrimonio. Puede ser moral, puede ser económico o en cantidad, porque hay diversos tipos de daño, ¿no? Así es. El daño, pues a grandes rasgos, tal como lo comentó usted, muchas gracias, es el menoscabo al patrimonio. ¿Cuál patrimonio? Pues en este caso de compra-venta, pues al patrimonio material. Se puede contar, se puede cuantificar. ¿Sí queda claro? ¿Y qué es un Sí, perjuicio? sí, gracias. La afectación económica de ese daño. La afectación económica, o dicho con otras palabras, la licitud que se deja de perseguir. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestro, todo bien. Dice, el comprador no perderá el derecho a exigir la indemnización de daños y perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho. Cuando el comprador ejercita una acción por incumplimiento del contrato, por aquí me preguntaban en el chat que por incumplimiento del contrato, ¿por cuál vía se puede ir si ya se procedió a llevarle el aviso de notificación y se cambió de domicilio? Pues hasta encontrar el domicilio. La vía es la correcta y de hecho aquí está reforzado o confirmado por este numeral 3. Dice, cuando el comprador ejercite una acción por incumplimiento del contrato, pues todas las búsquedas posibles para encontrar al que incumplió para poderle exigir lo correspondiente. En ese caso, doctor, bueno, podría justamente dentro de estas cláusulas, justamente también que hubiera una forma de garantizar o hay personas que justamente contratan, se me fue ahorita la palabra, bueno, contratan, ay, tiene un nombre. ¿Fianzas? Mm, perdón, hija. ¿Fianzas? Ajá, exacto. Bueno, como un tipo de fianza o un tipo de fianza, ¿no? A efecto de garantizar por el daño de que alguna de las partes hubiera o causare o hubiera o tuviera una inherencia ajena a ellos, ¿no? Por decir, si viene de un continente a otro, o por decir de Estados Unidos a Panamá, pero en el transcurso, ahorita ya ve que cómo están los temas candentes en cuanto a bombardeos, por determinado país a lanchas o a flotas marítimas, y que erróneamente hubiera una afectación, eso ya no está en tus manos ni del comprador ni del vendedor, ¿no? Vendedor, perdón. Pues es algo ya una cuestión inherente, ¿no? Sí,
Normalmente para garantizar un producto se contrata o se exige una fianza de cumplimiento. La fianza del cumplimiento normalmente no debe exceder el 10% del valor del producto. En caso de que, en caso de incumplimiento, pues tengo el documento equiparable para poder hacer legal la reclamación de este producto, pero aquí, pues, la fianza de cumplimiento, como se expide en las leyes es la ley de seguros y fianzas, pues no va a resultar la misma a la que puede ser en otro país. Entonces, ahí contenemos o se consagra una ambigüedad, entonces pues va a ser un conflicto entre lo que diga el tribunal de mi país con lo que diga el tribunal del país de la otra parte, en el caso de que también se inconforme, para poder ver cuál es la que prevalece o cuál tiene mejor derecho. Pero la vía por la que se ejercita sí es la acción por incumplimiento del contrato, sí o sí. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí, Sí, maestro. profe. Muy bien. Siguiente, obligaciones del comprador. El comprador deberá pagar el precio de las mercancías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato. Cuando el contrato haya sido válidamente celebrado en él, ni expresa ni tácitamente se haya señalado el precio o estipulado un medio para determinarlo, perdón, se considerará, salvo indicación en contrario, que las partes han hecho referencia implícitamente al precio generalmente cobrado en el momento de la celebración del contrato por tales mercaderías vendidas en circunstancias semejantes en el tráfico mercantil que se trate. Dice, ¿cuál puede ser el mejor precio que establezca las partes sin haber contrato? Al menos aquí en el país, aquí en México, pues ¿cuál es el mejor precio? Pues el que indique el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ese es el mejor precio. Pongo un ejemplo. Yo creo que la mayoría de nosotros nos vimos afectados por este paro de los campesinos, por el precio del maíz, por la reforma que se hizo al precio del maíz y que a su vez se trató de replicar a cada una de las entidades federativas y más o menos lo tienen presente. Bueno, aquí en el estado de Guanajuato, a través de las unidades administrativas en materia de campo, en su regulación, en tratándose del precio de maíz, al ser cada una de las entidades federativas autónomas, libres, que tienen una constitución, pues cada una de ellas establece pues lo que se consagre mejor, ya sea una auténtica homologación o una armonización legislativa. En este caso del precio de maíz, en el estado de Guanajuato, se determinó que el mejor precio es el que se indique bajo los índices nacionales del precio al consumidor. O sea, yo como estado de Guanajuato, no sé en otros estados, pero al menos aquí en el estado de Guanajuato, ¿cómo se determinó? Lo que indica el índice nacional de precios al consumidor. Yo no voy a establecer el precio. El mejor precio, pues es el que se establece a nivel federal. Y ese va a resultar el mejor. ¿Sí queda claro? Fantástico, porque ahorita Sí, todos profe. los agricultores, por ejemplo, yo conozco algunos que están vendiendo el frijol a muy bajo precio, pero no hay quien se los compre pues por tantas personas que están impidiéndoselos. Pues de forma tácita, pues no es el mejor precio. No es el mejor precio. ¿Sí me explicó? No, a ver, ¿por qué? Porque si no se lo compra nadie, pues, pues el precio es muy bajo. Debe ser un precio equitativo para las partes.
Aquí el problema es de que las tercerías impiden que ellos hagan negocio. Lamentablemente sí, coincido con usted. Pero en el deber ser, en el mundo ideal, pues, ¿cuál es el mejor precio? Sin que las partes lo establezcan, pues lo que remite este índice. Si en algún momento se encuentran con un supuesto similar, ¿cuál es el mejor precio? El del Índice Nacional de Precios del Consumidor. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Sí, profe. Muy bien. El comprador deberá pagar el precio en la fecha fijada o que pueda determinarse con arreglo al contrato o a la presente convención, sin necesidad de requerimiento ni de ninguna otra formalidad por parte del vendedor. Derechos y acciones del vendedor en caso de incumplimiento, mismas disposiciones en el caso del comprador, la indemnización de daños y perjuicios, ejercitar las acciones de los artículos 62 a 65. El vendedor no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios, aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho. Y cuando el comprador ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el juez o árbitro no podrán conceder ningún plazo de gracia. Modalidades de pago internacional. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercancías no contempla modalidades de pago. Sin embargo, la doctrina y la práctica mundial establece una serie consistente en pago anticipado, que consiste en que el comprador paga todo en partes antes del envío de la mercadería, la transferencia bancaria, que es un movimiento directo de fondos de un banco a otro, simple o rápido, y rápido también. Una cobranza documentaria, que el exportador envía los documentos, es decir, factura o conocimiento de embarque, al banco para entregarlos al importador contra pago o aceptación. Una carta de crédito, el banco del comprador se compromete al pagar al vendedor si presenta documentos que comprueben el cumplimiento de las condiciones del contrato. Y bien, algunos puntos que se toman en cuenta con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en materia de contratos internacionales, el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. ¿Por qué? Pues porque los procedimientos claros para homologar resoluciones internacionales, agilizando la ejecución de sentencias en el ámbito nacional, una justicia digital y oralidad, que prácticamente ya estamos en esta etapa oral, en prácticamente todas las ramas del derecho, faltan algunas, pero no dudo que en algún momento se vayan a implementar, como la administrativa, entre otras, que son audiencias orales y el uso de las tecnologías de información, permitiendo la participación remota en procedimientos internacionales, y las providencias precautorias, que son los mecanismos para asegurar bienes en los litigios. ¿Por qué es tan importante citar estos puntos que se toman en cuenta con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? No sé si alguien tenga por ahí a la mano el código, que me pueda leer el artículo primero, por favor. Artículo primero. Las disposiciones de este Código Nacional son de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Tienen por objeto establecer
la regulación procesal civil y familiar, con base a todos los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Repita eso último a partir de los de derechos humanos, por favor. Derechos humanos. Con base en los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por esa simple razón es que debemos conocer también las relaciones contractuales en materia internacional, porque el mismo código ya te lo está complementando, ya te lo está contemplando y ya lo está reconociendo en un nivel o en un plano constitucional, que la Constitución no está a la par de los tratados y de las convenciones internacionales. Sí, Y por lo tanto, al estar la Constitución en un plano de reconocimiento de tratados y de convenciones internacionales, pues cada una de las actuaciones o de los actos jurídicos que se presentan no deben de contener también el ámbito de derechos humanos. Sí, sí, Entonces, ven la importancia de conocer también cómo se manejan los contratos internacionales. Sí, maestro. Sí, la Por verdad esa, que sí. por esa razón. No por nada las disposiciones en cada una de las codificaciones o legislaciones aquí en el sistema mexicano, en cada uno de sus contenidos tienen un porqué. Y el porqué de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares va relacionado con el tema de contratos internacionales. Porque en todo momento se va a prevalecer que los derechos humanos y los contratos internacionales, se los mencionaba al inicio de esta sesión, son de carácter privado entre las partes. ¿Y qué se va a ver entre las partes? ¿Qué va a prevalecer? Derechos humanos. ¿Y queda claro? Sí, maestro. Muy bien. Y bueno, pues terminando con esta sesión, cito esta frase del gran maestro Salvador Dalí, que dice que no tenemos derecho, cuando se es un genio, no tenemos derecho a morirnos porque hacemos falta para el progreso de la humanidad. El derecho es un arte, el derecho hay que estarlo practicando todos los días, hay que estarlo aprendiendo, pero también razonando, y que seamos los artistas para construir el día de mañana el derecho que todos queremos y una cultura jurídica más humana. Con esto termino mi intervención. Quedo atento a sus comentarios, dudas, aclaraciones. A la institución también estoy disponible con todos los comentarios al respecto. Maestro, buenas noches. Soy la maestra Cristina Camacho, la directora general del INDECAC. De verdad, qué gusto tenerlo, escucharlo. Estuve escuchando todo el tema de los contratos y bueno, pues para nosotros es un gusto estar teniendo caras nuevas aquí en el INDECAC y obviamente pues lo vamos a estar considerando para futuras ponencias. He visto buenos comentarios, también en redes sociales vi buenos comentarios. Entonces, pues seguramente estaremos en contacto pronto con usted, maestro. De verdad, le agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes, institución, maestra Cris, un gusto y ahí discúlpeme la hora, la presentación traté de hacerla lo más sumario posible, pero con todas las explicaciones, pues sí nos agotó un poquito más de tiempo. No te preocupes, eso es bueno y además todos los conceptos me pareció la forma en la que lo abordaste. Entonces, pues bueno, te vamos a estar considerando yo creo que en próximos días para algún otro taller y también para la cuestión de la licenciatura. Muchísimas gracias pues a toda la comunidad, institución, maestra, le agradezco muchísimo. Espero haya sido de mucha retroalimentación para todos nosotros.
Muchísimas gracias y gracias a todos los que se conectaron, que estuvieron participando. Esos comentarios, pues a nosotros también nos ayudan mucho ahorita que estamos haciendo esta apertura para nuevos perfiles académicos, pues nos ayudan mucho que ustedes nos digan también qué les parece, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, maestro Daniel. Estaremos en contacto contigo en unos días y bueno, pues gracias a todos. Pronto Muy buenas vamos a noches, tener maestro. más transmisiones, ¿sale? Para que estén pendientes. Gracias, Daniel. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Buenas noches.